Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Un verdadero honor, como siempre, compartir con ustedes. Me siento muy enaltecido de llegar a este programa Ay, y Dios mío, sobre pero si usted todo, sigue así, a y sobre nosotros vamos a salir de aquí todo volando. a esta Ay, vasta padre. red de radio televidentes. Sí. Sí. Se está Vamos a poniendo en salir de aquí. sintonía el doctor, ¿eh? Doctor, usted Vamos está. a salir Para de que aquí me en lleven mejores suave. Ay, 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 ay. A nivel que baja pesado. Ah, sí. Yo quisiera hacer una pregunta de approach. O sea, un Adelante. poco para- ¿Una pregunta de qué? ¿De qué? Approach. Ay, En es una español. palabrita como dominguera. No, Una en vaina inglés. así. no. Entre los halagos del doc No. y estas palabritas así como decembrinas, como Para que él dicen, yo comience sí a sé dónde sentirse vamos a llegar cómodo. nosotros. No, porque yo sé que vamos a entrar en temas mucho más intensos en el curso Sí, de esta sí, conversación, sí. porque la Usted verdad va es a que suavizar. el colegio médico está inmerso en una lucha social, gremial y hasta casi política, que evidentemente le ha dado un protagonismo importante y probablemente tendrá que escenificar algunas confrontaciones. Y yo quiero entonces entrar en otro aspecto que tiene que ver con el gremialismo. Y lo digo por mi condición de gremialista de casi toda la vida, a nivel periodístico, a nivel de prensa especializada. Y además también he estado metido en la lucha política y en la lucha social. Un colegio profesional es una institución de derecho público que además tiene la calidad de asesorar al Estado en aquellos En temas materia de salud. que entran en su ámbito de competencia, en este caso en la salud y en el ejercicio de la medicina. Es una tarea importante, no es un mandato, no es una obligación, pero ciertamente un colegio puede ejercer ese rol e involucrarse en iniciativas que no necesariamente se corresponden con los mandatos de la ley, que no necesariamente se imponen con circunstancias coyunturales, sino que ellos dicen, mira, nosotros como sector de la sociedad, representando a uno de los sectores, si se quiere, más respetado en cualquier país del mundo, como son los médicos, porque probablemente junto con los maestros, pienso yo, son el sector laboral más apreciado por la sociedad. Todos respetamos a los médicos. Entonces, son un sector que además tienen un altísimo poder de interacción social. La gente los escucha cuando hablan y cuando proponen cosas importantes. Hay temas pendientes en el ámbito de la medicina que uno se pregunta, ¿y es una responsabilidad solo del Ministerio de Salud Pública? ¿Es una responsabilidad solo de la sociedad, de los sectores sociales que lo necesitan? ¿O también puede el colegio médico jugar un rol importante? Me refiero, por ejemplo, al tema de la atención primaria. No vamos a terminar de meterle el pico a ese tema, que hace tiempo está definido por la ley como un compromiso de la sociedad dominicana, del Estado dominicano, pero no avanzamos. ¿Qué usted opina sobre eso, doctor Senencaba? El colegio médico está invitado a un encuentro que propicia el Ministerio de Salud Pública, precisamente para discutir la atención primaria. Lamentablemente este país todavía no ha podido, a casi 50 años de haberse comenzado a implementar esta estrategia de salud, que comenzó en Europa, en la antigua Unión Soviética, en un país llamado Kazajistán, en Alma-Ata en 1979, con una suerte de aforismo que le decían salud para todo en el año 2000. Ahí comenzó la atención primaria. Mediante la atención primaria, la educación, la promoción, entre otras cosas, toman una relevancia capital porque la gente se convierten en testigos, pero no solamente en testigos, también en sujetos sociales de su propia salud. ¿Dónde se vislumbra esto mucho? En Cuba. Usted va a Cuba y la gente se integra muchísimo a los procesos de salud y de salud-enfermedad. Aquí no hemos tenido esa suerte. Todavía aquí se apuesta mucho a la salud curativa, todos los gobiernos. Y la salud curativa es una instancia que fracasó, ya eso está en el anacronismo. Así es. Hay una propuesta que está encabezando el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos que sentarnos con ellos a discutir. Lo que pasa es que estas luchas
han de alguna manera menguado en el tiempo y la disponibilidad, pero eso es un reto y un desafío. Muy bien. Para nosotros asumirlo. El doctor Reinaldo Peguero nos ha invitado varias veces. Yo pienso que entre finales de este mes y el otro mes tendremos ya el primer encuentro para hablar ya de atención primaria. No esa visión mercantilista que tiene la ley 8701, que no habla de atención primaria, sino puertas de entrada, que son cosas y estrategias diferentes. Pero yo creo que ya en febrero estaremos abordando esos temas. Celebro esa actitud y esa disposición de usted y del Colegio Médico Dominicano. Bernardo Núñez. Doctor Zenén, hoy ustedes nos han sorprendido anunciando que a partir de mañana la primera ARS humano, que es del grupo humano y que es la parte que aglutina la mayor cantidad de afiliados de la Seguridad Social. Esto ustedes lo inician mañana, pero es parte de esa estrategia de lucha o ustedes siguen en la conversación con las ARS y el gobierno. Bueno, ¿por qué llegamos a este punto? Precisamente porque en las tres rondas de conversaciones que tuvimos, no se observó, no se oteó en el horizonte un interés por llegar a acuerdos. ¿Qué planteábamos nosotros? Y yo siempre tengo que repetirlo. Las tres primeras medidas no son ni siquiera en el ámbito de los prestadores, de nosotros los médicos. ¿Qué pedimos? Primero, que el plan básico que fue mutilado, que está concebido en el artículo 129 y fue mutilado por otro plan que se le llamó Plan de Servicios de Salud, PDSS. Ahí fue que salieron de que plan platino, esto, lo otro, mediante el cual se produjo un sesgo importante, sobre todo para la población que no puede pagar ese tipo de pólizas más costosas, que vuelva a ampliarse. Nosotros demandamos que a 15 años de la Seguridad Social ese plan vuelva a ampliarse, ese plan básico de salud, y que eso tiene que pasar por el también de incrementar la cuota que se paga por concepto de medicamentos, que son unos miserables 8,000 pesos, que no le dan a nadie para nada. También nosotros planteamos que a las personas discapacitadas, a los envejecientes, pacientes con cáncer u otro tipo de patología, a los cuales se les hace muy aciago llegar hasta una consulta en una clínica, bueno, que se pueda costear también esa consulta ambulatoria en las casas de ellos. ¿Qué pedimos para los médicos? Que se indexen las tarifas que se le pagan. La inflación ha subido, por ejemplo, en este año que acaba de pasar, 2021, 9.48. Pero si nos vamos a los 15 años, desborda el 100%. Nosotros demandamos que además de indexarlo, hay que igualar las tarifas. No es posible que una ARS pague, por ejemplo, por una cesárea 14,000, mientras otra lo que da son 7,000. Es una cesárea aquí y acullá. Entonces, que se nivelen. Y finalmente nosotros pedimos que quien autorice para ejercer la medicina y ver pacientes, quien certifique, sea el colegio médico. Pero sucede que el Consejo Nacional de la Seguridad Social se ha hecho de la vista gorda y le ha permitido a la ARS, de manera ilegal, porque así lo dice la ley, que las ARS ni el Servicio Nacional de Salud podrán darles código a los médicos para ejercer. No, le quita esa competencia taxativamente. Entonces, que ese derecho a certificar a los afiliados lo asuman los propios médicos. O dicho de otra manera, que el ejercicio de la medicina no tenga ningún tipo de cortapisa ni de discriminación, que se le permita a todos los médicos debidamente certificados poder ejercer. Esas son las medidas. Obviamente, la que hizo el Consejo Nacional de la Seguridad Social
nos dijo que para el plan básico, que sí, que eso se podía, que algún día, que teníamos que juntarnos las sociedades, en fin, mucha poesía, un cuento de camino, nada concreto. Con los 8,000 pesos, que eso era inflacionario, que 8,000 pesos, subirle un centavo más era inflacionario, que no podían darnos códigos. Y al final dijeron, mire, el hecho es que no hay dinero. No hay dinero. Nos ofrecieron 55 pesos por la cápita para todo el mundo. Lo descartaron de plano, después le subieron algo más. Sí. En definitiva, le dijimos, miren, realmente esa contrapropuesta no llenan las expectativas. Primero porque en muchos aspectos faltan a la verdad. Señores, que hay tanto dinero que las AER se han estado pagando anuncios en todos los juegos de pelota. Les sobra tanto cuarto que han estado pagando anuncios en todos los juegos de pelota. Pero a esas mismas ARS, cada vez que se aumenta la cápita, que es lo que paga el afiliado y paga el empleador, que ha subido 10 veces, de 483, está en 1.500. Usted multiplica eso por 4.7 millones de personas y te da los millones de chanflán. Las ARS, solamente en la última vez que se subió la cápita, que fue 162 pesos con 33, a ellas se le dieron de ese monto 102 pesos y el resto a los pacientes cancerosos. Óigame bien, a las ARS 102 y a los pacientes apenas 60 pesos. Eso significa, cuando usted lo multiplica por 4.700.000, casi 6.000 millones de pesos. Y esas bárbaras, me acabo de enterar en otra semana que todavía le subieron un 12% todavía al costo de sus servicios. O sea, no se han conformado con todo lo que le han quitado a la gente, que siguen pidiendo más, y a los prestadores, que somos nosotros, y a la gente, a los afiliados, tampoco le dan nada. Doctor, Entonces, el consejo falta la verdad y con ello la CISARTI. tengo una pregunta sobre el tema de las ARS. El doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, usted está explicando todo lo que ellos no le han complacido o acordado con ustedes. Ahora Así la es. pregunta es, como ustedes van en un proceso paulatino, hoy no tengo universal, mañana no atiendo a humano, Así es. o sea, ¿qué pasa en ese proceso para que la gente lo pueda discernir? ¿Ustedes de alguna manera han sentido algún respaldo más de una ARS que de otra? ¿Representa una ARS a lo mejor mayor acuerdo con el colegio médico o ninguno? ¿O es un asunto colectivo? Y al usted explicarnos esa parte, lo que nos gustaría saber es ¿cuántas veces ustedes dejan de recibir pacientes con ARS X o Y? ¿Cuántos es el nivel de afectación que ustedes entienden que se ha realizado a nivel de pacientes con esta medida? Antes de la respuesta de CENEN, queremos informar, pónganos en pantalla, que acaba de aprobar en primera lectura la Cámara de Diputados con 103 sí y 61 no el proyecto de ley sobre fideicomiso público que propuso el Poder Ejecutivo. Están en receso para proceder a la segunda lectura de ese proyecto de ley. Vamos con las respuestas. Sí. Indudablemente que estos procesos de lucha afectan a todos los actores. Sobre todo afecta a la población y nos afecta a nosotros. Afecta a los prestadores que dejan de recibir menos pacientes, los pacientes dejan de recibir o tienen que pagar por los servicios. Pero uno valora esto como un trance necesario para obligar a quienes dirigen el modelo, el sistema, incluyendo al gobierno que se está haciendo de la vista gorda, a que busque una salida, porque es que el modelo no funciona si no es sobre la base de tomar en cuenta primero a la gente y después a los prestadores. Hasta el 2001, aquí no existía ese modelo de seguridad social y el país caminaba. Siempre ha habido médicos. De hecho,
Hay un autor que dice que la civilización no nació con la escritura. El hombre comenzó a ser civilizado cuando un ser humano, diríase de una horda, un hombre primitivo, se dedicó a atender otro. Y eso se descubrió cuando encontraron un fémur, un hueso de la pierna de un hombre primitivo que había soldado. Que el hueso se había fracturado y después soldó. ¿Qué dice eso? Que un individuo sintió compasión, fue solidario, le buscó comida a ese individuo que no podía levantarse a comer, lo atendió, le mitigó su dolor. Y ahí nació ese acompañamiento. Es decir, somos tan viejos como la humanidad misma. ¿Cuándo nacen las ARS? Ese modelo neoliberal de negocio, a costa, parasitando, porque esa intermediación es parasitaria. Tú dices, ¿curan gente las ARS? No, no curan gente. ¿Ayudan a la gente? No, no ayudan a la gente. Tenemos cólera en los mismos sitios donde había cólera hace 12 años. Pero es una administración. ¿Cuál es el papel una de una administración ARS? del Sacar proceso. beneficio. Pero es una administración del proceso, doctor Seren. Pero es una administración burda. Que puede ser mala o puede ser buena. Pero es burda. Donde no existen ARS, por ejemplo en Costa Rica, usted no ve estas huelgas. Usted no la ve en Europa, exceptuando en Madrid, donde Fox y el PP, con un criterio neoliberal, han querido imponerlo en Madrid. Se tiraron a la calle, médico y población, en finales de noviembre. Entonces, esta manera burda de sacar beneficio del dolor humano, eso data del 2007, cuando nació el Servicio Familiar de Salud, el Seguro Familiar de Salud. Entonces, frente a esa circunstancia, querer marginar a la gente, querer marginar a los prestadores, es una visión burda. Sin nosotros el modelo no marcha, pero sin la gente tampoco. Entonces, este consejo ha accionado para beneficiar. ¿Por qué usted dice que el exclusivamente gobierno se ha hecho de la vista gorda? Porque de acuerdo Porque a la lo han llamado Constitución, supuestamente a conversación a ustedes. de acuerdo a la Constitución, en el artículo 60, 61, el gobierno es compromisario de la salud y el bienestar de los dominicanos. Artículos 60, 61 y 62. Y sobre todo de la seguridad social. Entonces el gobierno tiene que buscarle salida, está compelido a buscar salida. Yo he dicho, si esto fuera un problema de turismo, hace tiempo que se lo hubieran buscado. Pero la salud ha sido la cenicienta. Eso es tan así que el Morgan, por ejemplo, me estoy saliendo un chin del tema, al Morgan asistía 1.3 millones de dominicanos, lo tienen cerrado desde hace 8 años. Y el padre Villini dice que lo inauguraron en julio, ahí está cerrado. Y así está el hospital de Villamella, y así están una serie de hospitales. No le importa a nadie, entonces la gente tiene que empoderarse de los problemas de salud. Doctor, entre los planteamientos del colegio, hay unos que tienen un trasfondo económico, indudablemente, pero hay otros que apuntan más quizás como a gerencia, a decisiones administrativas, a resoluciones, por ejemplo esa de cuáles médicos podrían prestar servicio vía una ARS y demás. Respecto a esas que no tienen una implicación económica, ¿no ha habido una actitud más receptiva? No, tampoco. ¿Y cuál es el alegato en ese sentido? En ese sentido ellos dijeron que ellos estaban valorando eso y que ellos tenían otra propuesta que le llamaban CUPRE, el CUPRE. El CUPRE es una manera mediante la cual la CISALRIL asume entonces ellos el código, pero también ellos asumen la norma disciplinaria y dentro de esa ¿saben cuál es una de las normas disciplinarias? ¿Cuál? Adiós, que tú tengas que ejercer con 500 pesos por consulta, que se negaron a subirlo. Aquí lo dijo Félix Iglesias. Ellos dicen, no son 500, pero por Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, mirémonos, cuántas veces van ustedes al médico en un año? Yo creo que no llegan a más de 5. En un año al médico, difícilmente. El humano a veces tiene un humano sano, 5 no sería, pero un humano con enfermo, está bien. situaciones, pero la mayoría de la gente mucho. no va más de 5 veces al médico. ¿Cuánto es la tarifa?